Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase de anatomía comparada del día de hoy. Esta es la primera clase. Bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es la anatomía comparada, qué aportes tuvo a lo largo del tiempo y comenzaremos hablando sobre la relación que existe entre la forma y la función. ¿Sí? En la anatomía comparada, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de entender este diálogo que existe de la forma del cuerpo, las funciones que este cuerpo puede, del cuerpo, de una estructura del cuerpo en particular, ¿no? Las funciones que esta estructura puede llegar a desempeñar y ese diálogo de ida y vuelta, o sea, de cómo la forma determina las funciones y de cómo las funciones, la necesidad de las funciones puede llegar a determinar la forma, nosotros comprendemos el día de hoy que ese diálogo a lo largo del tiempo se termina llamando evolución. Si bien obviamente hay muchísimo para discutir sobre el tema y nosotros acá no vamos a hablar de evolución en sí, o sea, sobre la forma en la que los seres vivos van cambiando a lo largo del tiempo, sí vamos a hablar sobre la anatomía, que es una herramienta fundamental para entender algunos procesos evolutivos. A mí no me queda claro del todo que exista un solo modelo. ¿Sí? Que los animales, que los seres vivos en general, perdón, evolucionen de una única forma. Me parece, me da la sensación de que hay más de una forma de evolucionar, que hay más de un mecanismo y que diferentes teorías que han escrito diferentes especialistas en el tema pueden coexistir tranquilamente. Así que no vamos a entrar en ese terreno, no es la idea de este video, ¿sí? Pero sí vamos a hablar sobre la forma y la función en sí, sobre este diálogo existente. Para comenzar a hablar sobre ello, bueno, acá puse dos imágenes, las puse a propósito porque en el capítulo del libro que les dejé, creo que es una de las primeras de las cuales habla, ¿sí? Uno de los primeros ejemplos que da. Eh, que bueno, acá tenemos, ¿sí? Dos peces. Este es un pez cartilaginoso, un tiburoncito. Y este es un pez óseo, un pez espada. Bueno, como vemos, la cola de estos peces, la aleta caudal de estos peces, no es igual. En los tiburones, la aleta caudal es heterocerca, es decir, que la parte inferior y la superior tienen distinta forma y distinta longitud. En este caso se lleva al extremo en el tiburón zorro, así que tiene una aleta, si no recuerdo mal, es de 2 veces el largo del animal, una belleza. Es un pez impresionante, hermosísimo de ver. Este, esta parte, ¿no? Esta parte mide eso, esta parte es cortita. Y esta aleta caudal es homocerca, es decir, que las dos partes tienen la misma forma, ¿sí? Son iguales. Esto no es una cuestión de azar, sino que hay acá un resultado en esto. Y es el siguiente, los peces cartilaginosos, bueno, los tiburones en este caso, ¿no? No tienen una cosa llamada vejiga natatoria. Al no tenerla, ¿sí? Ellos no pueden controlar la flotación. Por lo tanto, eventualmente irían cayendo al fondo si nadaran o si intentaran nadar en línea recta. Llevaría un esfuerzo y una concentración por parte del animal para mantenerse hacia arriba, para mantenerse nadando por lo menos en horizontal. Por ese motivo, la cola heterocerca, ¿sí? Al tener esta parte más desarrollada, lo que hace es eh, generar una diferencia de presión entre la parte inferior y la parte superior a la hora de pegar los coletazos al nadar. Y de esta manera el animal podríamos decir que va como haciendo un poco de Willy, por decirlo de alguna manera, me parece una imagen bastante más gráfica, ¿sí? Mientras que en estos animales, y de hecho podemos ver reptiles marinos que han evolucionado con una cola inclinada de esta forma, ¿sí? Y calculo que no soy especialista en ictiosaurios, pero calculo que debe tener que ver con una cuestión de que favorecía a los animales, a algunos organismos, el tener
la parte superior más larga que la parte inferior, y por lo tanto se fue conservando al igual que pasan estos animales que no están emparentados directamente, ¿sí? Los peces cartilaginosos y los reptiles marinos. Bueno, en el pez espada eso no sucede porque tiene una vejiga natatoria, así que la vejiga natatoria es la que controla la flotación. Este animal se puede mantener flotando a la profundidad que él desee y luego la cola solamente cumplirá como función la locomoción hacia adelante. Así que calculamos que hay una relación, nosotros entendemos que existe una relación entonces entre la forma de esta aleta caudal y la de esta, y la función que desempeñan. Sí que en este caso no desempeñan la función de flotación, y acá tampoco la desempeñan en sí, pero sí lo mantiene al pez nadando a una altura determinada sin tener que dedicarle un esfuerzo extra o una concentración extra a este hecho, ¿sí? De no hundirse. Así que vemos que hay una relación entre forma y función. La idea es, bueno, discutir de qué manera, cómo sucede esto. La forma antecede a la función antecede a la forma, es una mezcla de ambas, cómo se va sucediendo. Bueno, eso es lo que escapa a nuestro diálogo, pero nosotros sí vamos a aportar desde la anatomía comparada una herramienta poderosa para entender este proceso. Bueno, hay dos tipos de comparaciones, ¿sí? Comparaciones históricas y no históricas. Las comparaciones históricas son las que nos van a permitir reconstruir el camino evolutivo de un linaje determinado, ¿sí? Es decir, que nos permiten comparar ancestros y organismos actuales, o a veces formas similares a las ancestrales y formas actuales. Estas comparaciones pueden ser anatómicas, también pueden llegar a ser de comportamiento en algunos casos, me pueden servir como indicios. Nosotros nos vamos a, por ahora, a limitar a las comparaciones 100% anatómicas, ¿sí? Y nos pueden permitir, de esta manera, resolver interrogantes sobre la clasificación, es decir, sobre el nivel de parentesco de algunas especies. Bueno, acá tenemos este bichito súper simpático, sí que es un pterosaurio, pterodáctilo, iba a decir, un pterosaurio que presenta una fina cubierta de pelos, acá está el fósil del mismo, eh, y esta cubierta de pelos tal parece que tiene un vínculo ancestral, si bien los pterosaurios no son ancestros directos de las aves, tal parece que el ancestro tanto de pterosaurios como de dinosaurios, ¿sí? Sí presentaban esta especie de cubierta de pelos, y tal parece que, por lo tanto, puede utilizarse como un indicador para entender la presencia de algunas características, ¿sí? Es decir, me permite poder relacionarlos de alguna forma. Luego, qué tan relacionados o qué tan directa es esta relación, ese va a ser un lío en el cual nos vamos a meter más adelante, ¿sí? Y estas comparaciones son históricas, son específicamente históricas. La imagen esta es bajada de National Geographic y esta es de un amigo ilustrador. Bueno, y hay comparaciones también no históricas, ¿sí? Las comparaciones no históricas nos permiten entonces extrapolar análisis sobre determinadas cuestiones que vamos a resolver, en las cuales no nos interesa tanto el grado de parentesco, sino la funcionalidad de una estructura, la manera en la que ésta funciona, en la que ésta resuelve, si podríamos decir. Vamos a quitar el contexto histórico y vamos a centrarnos, por ejemplo, en la biomecánica o, por ejemplo, en procesos metabólicos determinados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por ejemplo si yo tengo un músculo X, no sé, el bíceps de un animal, o mi bíceps, supongamos, ¿no? Y levanta, supongamos, no sé, 10 kilos, es el máximo que puedo levantar, con la flexión del bíceps, es la máxima fuerza que puede, 10 kilogramos fuerza, que puede realizar, y luego corto este bíceps o analizo el diámetro del bíceps, la cantidad de miocitos que hay, los centímetros cuadrados, podríamos decir, de ese tejido, voy a determinar que X cantidad de centímetros cuadrados van a poder ejercer X fuerza máxima. Luego, lo que voy a poder hacer es extrapolar este dato
a otros animales o a otras áreas donde hay músculos esqueléticos para poder entender, por ejemplo, cuántos kilogramos fuerza puede ejercer, no sé, la mandíbula de un tigre de dientes de sable o de una hiena o no sé, de un roedor, o la pata de un caballo, ¿sí? Vamos a poder entonces extrapolar estos datos. ¿Por qué? Porque entendemos cómo funciona y cuál es la relación que existe entre el material que estamos utilizando, si en este caso em, el tejido muscular, y la fuerza que existe con este, ¿sí? Relacionada a este volumen de tejido. Ahora bien, eso también me permite entender, por ejemplo, una segunda cuestión, que es que si, por ejemplo, no sé, determinados accidentes óseos de una pata de un animal actual me permiten relacionar el volumen, el tamaño de ese accidente óseo con el volumen, el tamaño del músculo que engancha en ese accidente, voy a poder determinar entonces la fuerza total de empuje, podríamos decir. Y luego, en un animal fósil, ¿sí? En restos fósiles, que en donde se conserva perfectamente el esqueleto, pero no los tejidos blandos, que es un caso común de conservación de fósiles, cuando se conservan, ¿no? Me va a poder permitir entonces también saber cuál era la fuerza de ese animal, de ese organismo, a lo largo, en ese momento, sin la necesidad de hacer pruebas exactas en el animal vivo. O sea, yo no necesito el ejemplar para entender, por ejemplo, no sé, la velocidad o la fuerza de empuje, o si le servía para esta o aquella cuestión. No sé si me ocurre en este momento las garras de un perezoso gigante, por ejemplo, la fuerza que tenían estos para excavar túneles, si era algo viable o no. Así que bueno, podemos hacer comparaciones históricas que me permiten entonces, resumiendo, ¿no? Me van a permitir hablar sobre las relaciones de diferentes organismos y las no históricas que me van a hablar más sobre la funcionalidad de este cuerpo en sí y la forma en la que yo puedo extrapolar, que puedo hacer analogías para ver cómo funciona A o B o C. Ahora bien, los aportes a la anatomía comparada y los aportes de la anatomía comparada. Vamos a hablar de algunos personajes históricos de las ciencias, ¿sí? Empezando por Linneo. Yo esto lo imprimí, acá dejé varios espacios en blanco como para que pudieran anotar cosas en el formato físico de esta misma presentación, así que bueno, por eso van a ver algunos espacios. Bueno, lo que Linneo me aporta es primero la idea de clasificar de una manera ya bastante estructurada, ¿sí? Plantea una idea de conjuntos y subconjuntos bastante interesantes y una forma de hacer una nomenclatura, de organizarlos. Recordemos que Linneo pertenece a un momento en el cual se estaba explorando el mundo y empieza a aparecer un montón de material biológico, un montón de animales que son difíciles de describir. De hecho, bueno, posterior a esto, Charles Darwin viaja en uno de estos viajes de reconocimiento, ¿no? Principalmente para poder reportar ventajas estratégicas de recursos y militares, pero que también se empiezan a fijar, justamente también porque son un recurso para una nación, diferentes seres vivos, ¿sí? No sé, medicinales, comestibles, etcétera, pieles, bueno, recursos en general. Entonces Linneo empieza a desarrollar este sistema de nomenclatura y de clasificación, ¿sí? Que nos permite a nosotros organizar, y de hecho vamos a organizar con la idea de taxonomía, vamos a poder organizar entonces las especies que describamos, que descubramos y que describamos, ¿sí? Bueno, Jean-Baptiste Lamarck plantea que el cambio, ¿sí? El motor del cambio, la necesidad, perdón, es el motor de cambio. Y existe un diálogo, ¿sí? Entre la anatomía de un animal y el ambiente que rodea al individuo. No sé si recuerdan la teoría el concepto del uso y el desuso de los órganos de Lamarck, que bueno, que para él es el norte, ¿no? Es justamente esta idea de cómo la anatomía está moldeada por la necesidad que otorga que está dada por el entorno, obviamente, ¿no? Así que bueno, continuamos con
Alfred Russel Wallace y Charles Darwin. ¿Sí? Bueno, acá los dos plantean la teoría de la selección natural, si bien este nombre le pertenece a Darwin. El trabajo es en conjunto, ¿sí? Eh, Más epistolar podría decirse que otra cosa. Y ellos coinciden en un modelo evolutivo en el cual los recursos son limitados y esto empuja la competencia de los individuos. ¿Sí? Esta idea me va a permitir a mí evaluar entonces anatómicamente a los individuos y poder determinar ventajas y desventajas, como por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento, el tema de los picos de la variabilidad en cuanto a los picos de los pinzones de las Islas Galápagos y las capacidades que estas variabilidades presentan. ¿Sí? Y Darwin lo que hace es una documentación bastante elaborada. De hecho, se habrán leído El origen de las especies para evolución. Creo que llegan hasta el capítulo 5. Se habrán dado cuenta que es literalmente una colección, una colección entera de ejemplos. Plantea una pequeña idea, un concepto bastante resumido, podríamos decir, y después 40-50 casos, 40-50 ejemplos estudiados en diferentes organismos. Este trabajo súper meticuloso de Darwin, que de hecho fue bastante recortado, ¿sí? Le sugirieron los amigos que bajara dos cambios con los ejemplos, y de hecho nosotros tenemos la versión resumida, podríamos decir, es lo que nos permite entonces hablar sobre estas variabilidades, ¿sí? Está muy bueno el hecho de haber tenido un tipo que se preocupó tanto por los detalles, si no probablemente hubiera sido volteada la idea de cambio como fue volteada la idea de Lamarck, que fue volteada literalmente por Cuvier, quien contaba con más prestigio, más años de experiencia, y nada, este, por ahí Lamarck no fue tan prolijo en la forma en la que presentaba su caso, cosa que Darwin mejoró muchísimo. Bueno, Thomas Huxley. Él aporta una gran cantidad de publicaciones a los estudios anatómicos y junto con Darwin y señala la relación entre la estructura anatómica de muchas especies y su vínculo directo con el pasado. ¿Ok? De modo tal que podemos entonces desarrollar esta idea. Después tenemos a Cuvier, a George Cuvier, sí que es considerado el padre de la anatomía comparada, ¿sí? Y realiza también estudios anatómicos y afirma que la interrelación, perdón, entre partes de una única anatomía es tan estrecha, es tan perfecta, ¿sí? Que si se modificara una sola, el resto del cuerpo perdería cohesión y el cuerpo del animal fallaría. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir, esto es un elemento claramente fijista, ¿sí? Un argumento muy bueno que usa Cuvier y que dice, no, padre, a ver, si vos tenés un bicho con, no sé, un calcáneo de tal medida y le metés unas falanges de tal otra medida, entonces, por relación, este organismo no va a poder pisar, no va a poder moverse porque los tendones deberían cruzar por acá y por allá, o la musculatura del pie va a tener tales problemas y este animal no va a poder desplazarse, ¿sí? O va a cambiar el ángulo de la forma en la que se conectan o la forma en la que el peso se deposita sobre el pie del animal, de modo tal que este animal es ilógico, es imposible de que exista. Y por lo tanto, él dice, es tan perfecto este modelo, el modelo anatómico, el estudio de estos bichos, me demuestra que hay tanta perfección en el diseño que es imposible que evolucionen y por eso no queda otra que haya un creador inteligente. Fíjense, y quiero destacar esto, porque nosotros estamos viendo las cosas con el diario de ayer, ¿sí? Pero fíjense que no es nada despreciable el argumento, es muy, muy bueno, ¿ok? Y me parece muy interesante esto, poder discutir esto de esta forma, ¿sí? Si me aparece alguien que es fijista, yo obviamente no lo soy, yo soy evolucionista, no puedo despreciar sus argumentos de buenas a primeras, ¿sí? Hay gente obviamente que tanto fijista como evolucionista no podrá armar adecuadamente ¿cómo se dice? Su argumentación respecto a la postura, ¿no? En ese caso obviamente no tiene sentido, pero frente a alguien que sí organiza bien sus contenidos,
está bueno poder escuchar a esa persona, ya sea para estar abiertos para cambiar de postura o para enriquecer la propia postura, la que uno tiene, o sea, no cambiar de postura, pero poder hacerlo entendiendo que existen argumentos en contra y evaluando la posibilidad de que estos argumentos no sean válidos o que hayan sido mal interpretados o que hay otros que hacen perder coherencia o que son casos aislados, ¿sí? Es muy saludable para la ciencia ese debate, ¿sí? El debate con argumentos, con experimentación seria, con documentación, y de hecho es muy difícil, quiero destacar esto, es muy difícil poder hacer un debate en vivo y en directo, ¿sí? Instantáneo. Me gusta más a mí la idea, por ejemplo, de debate diferido, para poder uno tener tiempo de documentarse y de argumentar apropiadamente cada concepto, ¿sí? Recordemos que estos tipos se peleaban en publicaciones o en libros, de modo tal que había tiempo para responder y era un debate ciertamente enriquecedor al respecto, cosa que creo que fue muy positiva en esa época. Hoy, debido a la comunicación instantánea que tenemos y a la premura, entonces es un poco menos común este tipo de debate en diferido, pero existe, ¿sí? Bueno, después tenemos a Richard Owen, eh, un fijista también, que me parece a mí que nada, que aportó también cosas bastante buenas, ¿sí? Y él dice, bueno, esto, que en los animales vertebrados puede encontrarse un paralelismo, debido a que existe un plano arquetípico que es utilizado para el diseño inteligente de estos seres. Así, por ejemplo, el cráneo es la deformación y conjunción de tres unidades básicas, ¿sí? Llamadas metámeros. Traduciendo esto último, este último ejemplo. Eh, tenemos como un plano, él decía, tenemos como un plano básico, ¿sí? Y en este planito tiene una cantidad de piezas repetidas, ¿sí? Están eh, copia uno, copia 2, copia 3, copia 4, copia 5 de este mismo plano, ¿sí? En donde se pueden observar las mismas estructuras, una y otra vez repetidas. Como por ejemplo la columna vertebral de una serpiente, en donde no distinguimos fácilmente el cuello de la zona dorsal, de la zona de la cola, por ejemplo. Entonces él dice, si yo tomo eh, estas vértebras, tres vértebras, y las fusiono y las deformo, voy a obtener todos los huesos y estructuras del cráneo de este animal. Y él pensaba que lo mismo podía pasar, por ejemplo, con brazos y piernas, o con las costillas, por ejemplo, y los arcos emales, ¿sí? En la cola de, por ejemplo, de algunos reptiles que tienen estos arquitos emales. Él dice, bueno, no, esto se deforma y se convierte, por ejemplo, en una estructura que va mucho más ampliada y que es la costilla en la zona torácica y en la zona lumbar. Estos desaparecerán o se reducirán al mínimo. Entonces él dice, pero todo esto viene de un plano arquetípico. Miren qué buena idea que tiene el tipo. Dice, estamos repitiendo esto. Nosotros hoy tenemos la idea de metámero, entendemos también que existen genes reguladores de la expresión, etcétera. Pero este tipo, bastante antes de tener toda esa información, ya estaba planteando esa idea. Y es bastante interesante el hecho de tenerlo en cuenta. Por eso no debemos descartar de buenas a primeras estas evidencias. ¿Ok? Estas evidencias, perdón, estos aportes a la ciencia. ¿Ok? Porque pueden traerme ideas que capaz que puedo aplicar de otra forma o puedo reinterpretar, pero que la idea en líneas generales está muy bien hecha, está muy bien planteada y me genera un avance. Bien, algunas cuestiones a tener en cuenta. El diseño y sus limitaciones. Existen entonces diferentes aspectos a tener en cuenta para comprender el origen de determinados diseños corporales. Yo acá elegí una imagen de Wolverine, ¿no? De los X-Men, que tenía un esqueleto, el tipo se regeneraba, ¿no? Y tenía un esqueleto de hueso común y corriente y las garras eran de hueso, ¿no? Después se lo cambian por un experimento, la. Pero esas primeras garras, las de hueso, son tan delgadas y largas que se parten constantemente, pero como el tipo se regenera, en ese caso no hay drama, ¿sí? Y usé este ejemplo para entender esa limitación de los materiales de los que está hecha una estructura y del diseño
que pueda obtener, ¿sí? Entonces así existen algunos diseños corporales o algunas soluciones a problemas que tienen un límite. Por ejemplo, se me ocurre otro que podría haber puesto, puse este a propósito, sí, pero se me ocurre otro, por ejemplo, el sistema traqueal de respiración de los artrópodos terrestres, o de la mayoría de los artrópodos terrestres. Bueno, este sistema de tráqueas tiene una limitación máxima de intercambio de oxígeno que es bastante pobre en comparación a nuestro sistema pulmonar, ¿no? Y eso limita el tamaño de estos bichos. O sea, no hay bichos de más de 30 centímetros de longitud, de diámetro, porque simplemente no pueden respirar. Esos bichos o se asfixiarían o tendrían un metabolismo demasiado lento. Entonces, ahí encontramos un límite al diseño base, ¿sí? ¿Podrían estas tráqueas, este sistema traqueal evolucionar a una estructura mucho más compleja y eficiente? Podrían. Pero el diseño de base es tan elemental que no me va a permitir ese paso intermedio, ¿sí? Y por lo tanto, ese bicho lo más probable es que no llegue a un estadio en donde el sistema traqueal, por ejemplo, se deformen, no sé, láminas de respiración parecidas a las láminas branquiales que tienen algunos bichos, que me permitan un intercambio gaseoso rápido, ¿sí? Entonces ahí tenemos una barrera de diseño, ¿sí? Entonces la morfología, y acá viene la cuestión, ¿sí? De que la selección natural va a optar dentro de los límites que le impone la morfología del animal, ¿ok? No va a poder ser, no es posible cualquier la aparición de cualquier estructura de una forma así bestial, súper asombrosa, ¿sí? Entonces, y acá lo que les decía sobre la morfología no es sinónimo de anatomía, ya que estudia la forma, sí, es un estudio anatómico, pero también la función, ¿ok? No olvidemos esta idea, para comprender cómo se logra un diseño independiente, es decir, un individuo en sí mismo, ¿ok? Este diseño independiente entonces va a tener sus limitaciones. Y cuando digo diseño no me estoy refiriendo al diseño inteligente, ¿no? Sino el diseño anatómico, la estructura de un animal. Bueno, hay tres conceptos muy importantes en el estudio de la morfología, que son la semejanza, la simetría y la segmentación. Eh, Estos son tres conceptos principalísimos que debemos tener en cuenta y que vamos a ver muy seguido. Vamos a comenzar con semejanza y vamos a comenzar con los dos primeros que sí vamos a usar mucho y un tercer concepto que no, que vamos a usar muy poco, pero que debemos entender para no caer en algunas trampillas, ¿sí? Semejanza. Bueno, las semejanzas se estudian según tres criterios, los dos principales, ¿sí? Homología y analogía. Bueno, en la semejanza, ¿qué es la homología en sí? Dos estructuras son homólogas cuando comparten un mismo origen, aunque la función final sea diferente. ¿Sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, no sé, podemos seguir los huesos, ¿no? El húmero en el humano, en un ave y en un murciélago, ¿sí? Y podemos ver los dedos, las falanges, en el humano, sí que sirven para agarrar, en el ave, que sirven como una especie de viga, podríamos decir, como un elemento de estructural para soportar las plumas, ¿no? Que sí proporcionan una superficie de vuelo y en el quiróptero que son parte del ala propiamente dicha, de la superficie del ala, ¿no? Entonces acá tenemos tres estructuras que son homólogas en sí. Fijémonos que en el murciélago, por ejemplo, se conservan los 5 dedos, al igual que en el humano, pero en las aves quedan tres y dos están súper fusionados y uno está súper retraído, ¿sí? Atrofiado prácticamente. Bueno, estas diferencias, ¿sí? Me permiten rastrear la historia evolutiva. Y entonces a mí me van a dejar entender que entre el humano y el murciélago es muy probable que haya mayor grado de parentesco que entre el murciélago y el ave, ¿sí? Ya que acá hay una historia evolutiva en la cual estas piezas, si bien terminan sirviendo para la misma función,
¿ok? Empiezan a demostrar una historia de mayor cantidad de cambios, ¿sí? Eso es una homología. Esas son a las que más bola le vamos a dar nosotros para poder organizar nuestros dentogramas, nuestros, podríamos decir, gráficos de, de evolución, de historial evolutivo. Y después están las estructuras análogas. Una analogía es básicamente, en anatomía comparada, dos estructuras de dos animales diferentes que tienen la misma función final, pero tienen un origen diferente. Por ejemplo, el ala de un insecto evolucionó de una estructura que no está emparentada de ninguna manera con el ala, bueno, un pterodáctilo acá, ¿no? Representado. No hay relación entre ellas, no hay relación evolutiva entre estas estructuras, aunque sí resuelven la misma cuestión que es la locomoción en el aire. Bueno, y después homoplasias. Bueno, homoplasias es básicamente la aparición de estructuras que se pueden ver parecidas, pero que no necesariamente son ni análogas ni homólogas, ¿sí? Entonces podemos ver, se ve, esta es una araña, ¿no? Que imita una hormiga, por eso la imagen. Pero fíjense que los pedipalpos simulan la cabeza, pero no tienen funcionalmente las funciones de la cabeza, es solamente eh, que son parecidas. El extremo del pedipalpo es parecido a la cabeza de la hormiga. No tiene ni por cerca la función y tampoco tiene ni por cerca el origen, o sea, no es ni análoga ni homóloga, solo es parecida. Punto final. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cuestión de homoplasias. ¿Podría una homoplasia demostrarme que... ¿Podría una homoplasia ser homóloga a la vez? Sí. ¿Podría una homoplasia ser análoga a la vez? Sí. Pero no es necesariamente el análisis desde el punto de vista ni del origen ni de la función, sino simplemente del parecido. ¿Sí? Esa es la diferencia entre homoplasia, homología y analogía. Ahora bien, simetría. Simetría es el segundo concepto, ¿no? Vamos acá. Semejanza, simetría y segmentación. Bueno, describe la forma en la que el cuerpo de un animal se encuentra dispuesto y se relaciona con su entorno. Si acá tenemos un perro, que es un bicho de simetría bilateral, y acá tenemos este bicho que es de simetría radial, es decir, que podemos, marcando un eje, podemos cortar en cualquier lugar que va a quedar dividido en dos partes iguales, ¿no? Y acá no, dependiendo del plano, va a quedar dividido en dos partes que podrían ser diferentes. Las únicas dos que serían equivalentes sería si lo partimos por el plano medio, ¿ok? O sea, todo lo largo. Así que bueno, en cuanto a esto, vamos a ir resaltando cuando sea necesario los nombres de los planos. Estaría bueno que se los vayan aprendiendo y no tiene mucho sentido hablarlo acá, en este momento, ¿sí? Pero los cortes está bueno, o sea, el sentido rostral caudal, ¿sí? Dorsal ventral, etcétera, está bueno tenerlo en cuenta. Y por último, el último concepto es la segmentación, ¿sí? Que hace referencia a que los cuerpos están construidos en base a segmentos repetidos, ¿sí? Si bien como decía nuestro amigo Richard Owen, sí que él decía que veía como que existía una estructura arquetípica. Para él el arquetipo estaba como en el cielo, era una idea, una estructura ideal de Dios, sí que Dios iba luego deformando. Nosotros entendemos que no hay, por lo menos demostrado esto. Pero bueno, pero sí hablamos de una repetición, ¿sí? Unos metámeros, en donde se repiten las mismas estructuras y a lo sumo pueden ir modificándose. Bueno, en este caso tenemos un anélido, ¿no? Acá ya tenemos un cuadrado, este es picaya. Pero tenemos la idea, la estructura general de un anélido y tenemos que tiene determinadas cositas que se van a repetir en un segmento atrás del otro. ¿Sí? Esta segmentación primigenia lo que permitía al animal era moverse o generar diferentes
movimientos, cosa que en la radial no. Tenemos una complicación con respecto a esto acá, ya con eh, células musculares, con tejido muscular, sí, pero además con esta estructura metamerizada, repetida, tenemos entonces la capacidad del movimiento y tenemos el celoma, esta cavidad interna llena de líquido, que va a servir como esqueleto hidrostático, podríamos decir, ¿sí? Y que le va a permitir al animal cierto desplazamiento. Bueno, en la morfología, ya estudiándola evolutivamente, acá no veníamos estudiando evolutivamente, ya como una idea evolutiva, como una herramienta de la morfología evolutiva, entonces tenemos, eh, permitió aportar una nueva dimensión, ¿sí?, a la comprensión de nuestra disciplina y se realizó el aporte de conceptos bastante interesantes que son el concepto de función, de papel biológico y de preadaptación. ¿Qué es la función? Bueno, me describe la acción específica de una estructura y puede ser observada en un laboratorio o en un organismo que está en un fósil, ¿sí? Me permite simplemente analizar y decir, ah, mira, no sé, fémur se puede rotar tantos ángulos o se puede desplazar en sentido anteroposterior tantos ángulos o lateralmente, ¿no? Tantos ángulos, punto final. Para eso es para lo que sirve. Esta pata sirve para caminar, por ejemplo. Esta pata sirve para cavar. No sé, se me ocurre una pata para caminar, pero la de un caballo, y una pata para cavar, por ejemplo, la de un topo, ¿no? Pero después tenemos el papel biológico, que relaciona la estructura y la forma en que ésta es usada en el entorno del organismo y puede ser determinada en el trabajo de campo, ¿sí? Esto quiere decir que yo capaz que digo, bueno, el caballo no puede cavar, pero de repente encuentro un caballo que, aunque sus pezuñas no sirven para cavar, el chabón está cavando, ¿sí? Por el motivo que sea. Entonces digo, ah, mira, la función es para la locomoción, pero el papel biológico que le dan en particular, no. Y creo que sí, estoy acá hablando de esos luego. Y la preadaptación es la estructura o comportamiento que cumple con las aptitudes necesarias para desempeñar un papel biológico antes de que éste aparezca. Por ejemplo, el que acabo de dar. Si capaz que una pezuña no sirve para cavar, pero sirve lo suficiente para el trabajo que va a hacer en este animal. Capaz que hay otras garras que sí sirven un poco más para cavar. Si por ejemplo, no sé, la pata de un perro me parece que está más adaptada que el casco de un caballo que tiene un borde bastante romo. Si entonces no será para cavar, pero si lo usas para cavar, ya está preadaptada. ¿Sí? Y como ejemplo pusimos, esto es un cráneo de castor, lo resalté porque podríamos confundirlo con otros roedores. ¿Sí? Entonces los incisivos sirven para cortar en forma de un cierre de guillotina, ¿no? Los superiores y los inferiores hacen como un corte de tijera. El papel biológico es que va a cortar madera, este animal más allá de que se va a alimentar, ¿no? De vegetación y toda la bola. Y va a poder construir entonces los diques, ¿no? Y la preadaptación, esos dientes incisivos en forma de formones, cubiertos con un diamante dental casi tan duro como el diamante, le van a permitir a este animal entonces hacer ese corte. ¿Sí? Porque el esmalte dental le permite bancarse ese trabajo, porque la forma que tienen es una forma bastante apta, la apertura de la mandíbula es la indicada, es decir, el bicho este puede hacerlo, estaba preadaptado. O sea que si yo a un conejo lo pongo a talar un árbol, probablemente pueda, ¿sí?, hacer algo parecido. Probablemente no sea su papel biológico, pero que puede, probablemente pueda. Eso capaz me lo puede contar alguno que tenga un conejo como mascota viviendo adentro de la casa y, no sé, muebles de madera. ¿Se lo han mordido alguno? Y me parece que sí. Bueno, y después tenemos la idea de filogenia, ¿sí? Eh, Se conoce como la elaboración de gráficos que nos van a permitir visualizar las relaciones evolutivas entre los organismos. Estos gráficos se llaman dendrogramas, ¿sí? Acá tenemos uno de los primeros. Y son muy útiles para demostrar, para comprender, perdón, relaciones a grandes rasgos. Y acá hay una cuestión que es qué tan específico quiero que sea mi dendrograma, ¿sí?
Un dendograma se puede simplificar para establecer relaciones en grandes rasgos, si por ejemplo la de los 5 reinos, o pueden usarse para explicar las relaciones entre dos grupos específicos más pequeños, ¿sí? Así que esta está repetida. Bueno, a ver, ¿hasta acá llegamos? Sí, sí. Bueno, entonces, vamos a hablar en el próximo video sobre qué es un dendograma, ¿sí? Qué características voy a tener en cuenta para armarlo, qué es el estudio taxonómico, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que un dendograma es básicamente una hipótesis, ¿sí? Visual, es una estructura visual que me permite desarrollar mi hipótesis de relaciones, y estas hipótesis pueden comprobarse o no, pueden actualizarse, pueden ser parciales respecto a un grupo, pueden ser más generales, ¿sí? Acá, esta que es bastante histórica, vemos, bueno, que está el hombre en la cima de todo, ¿sí? Y vemos el resto de los organismos como a los pies. Si bien acá estamos presentando, creo yo, no llego a leer muy bien, y no recuerdo haberle prestado mucha atención a este endograma en sí, está representando animales actuales también, seres vivos actuales, ¿sí? Y sin embargo te lo pone el hombre acá en la cima, mientras que hoy los dendogramas lo que van a poner en la cima son los animales que existen, los seres vivos que existen actualmente, es decir, que no están extintos, ¿sí? Y hacia abajo yo voy a ver en los nodos, donde estas ramas se unen, voy a ver especies extintas, ¿sí? Que son ancestrales, o que creemos que son ancestrales, de, por ejemplo, el hombre y los orangutanes, ¿sí? Entonces, estos endogramas pueden armarse de modo tal, ya que son conceptuales, de modo tal que se demuestren diferentes cosas, ¿sí? Y van a servirme para estudiar. De hecho, tanto en el material bibliográfico como en las clases, o sea, voy a armar yo, van a haber diferentes endogramas en donde se van a resaltar diferentes cosas, ¿sí? A no volverse loco con eso, a no querer superponerlos uno con otro, porque muchas veces no queremos representar la totalidad. Por ejemplo, en la segunda clase voy a usar uno para hablar sobre peces, eh, sobre agnatos y gnatostomados, eh, en donde, bueno, voy a hablar de hecho de dos grupos que son mixines y lampreas, así que pertenecen a los ciclóstomos. Y después aparece gnatostomados, aparte con una línea puntuada, y no hablo de ningún otro agnato, no hablo de ningún otro pez no mandibulado, ¿sí? Y esto es a propósito, porque no me interesa a mí hablar de, no sé, de cefalaspis o de esos bichos. Me interesa hablar solamente de los que voy a ir exponiendo, ¿sí? Y cada unidad va a tener como esa característica. Vamos a darle bola al tema que queremos estudiar, entender cómo se engancha con las especies que a nosotros nos interesa y punto final. Hay que ser muy crítico cuando elegimos material para nuestras clases, ya sea para la práctica docente o para cuando se lo llevamos a los chicos, ¿sí? Hay que ser muy crítico del tipo de material que nosotros elegimos por dos cosas. Primero, tenemos que fijarnos que no esté equivocado, obviamente, el material. Y segundo, tenemos que fijarnos que puede estar correcto, pero puede estar demostrando algo distinto a lo que yo me propongo hablar en esta clase en particular. De modo tal que podría en el chico traer algún conflicto, porque el chico me escucha, toma nota, quizás, etcétera, y hasta ahí le queda claro, pero después se va a su casa, empieza a estudiar para el día del examen y ya habiendo pasado 1 o 2 semanas de que di la clase, ve que el material bibliográfico que él tiene está hablando de una cosa y que yo le hablé de otra cosa o se lo expliqué de otra manera, ¿sí? Y eso puede traerme entonces conflictos. Siempre tengamos en cuenta, y de hecho yo creo que lo voy a marcar bastante en todas las clases, que nosotros estamos formándonos para ser futuros docentes y todo el material que aprendamos no solamente es conocimiento, no solamente estamos aprendiendo sobre anatomía comparada, sino que tenemos que tener en cuenta que la anatomía comparada tiene un papel, o la voy a explicar o voy a usarla para explicarla, ¿sí? Diría Chevallard
que no es la ciencia sabia o el saber sabio, sino que es el saber enseñable lo que estamos aprendiendo acá. Estamos aprendiendo a decodificar esto para convertirlo en el material que vamos a trabajar con nuestros estudiantes. Así que bueno, les agradezco muchísimo por la atención y termina esta clase, perdón por la extensión.